Esto es lo que sucedió de una manera sintética porque han pasado muchas cosas hoy en los 5 continentes. Y de esto vamos a hablar. Para ello nos acompaña Daniela Hinojosa, es feminista, miembro de Tinta Violeta y es periodista. Daniela, bienvenida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, linda. Muchísimas gracias. Escuchamos justo en los 5 continentes como si se hubiesen puesto de acuerdo las mujeres y los hombres además y familias y niños y niñas que los han acompañado y acompañado a ellas. No hay nada que celebrar, hay mucho por qué luchar. ¿Cómo en particular hoy desde Venezuela han vivido este día? Bueno, hoy ha sido un día muy agitado, un día de reflexión, además de reflexión sobre nuestros derechos. Ha sido también un día importante para mirar todo lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr, ¿no? Sin duda el 8 de marzo es una fecha icónica, es una fecha de lucha, porque bueno, hoy es el día realmente de la mujer trabajadora. No es solamente el Día Internacional de la Mujer. Así es. Es en 1975 que la ONU lo declara como el Día Internacional de la Mujer, pero este día nace como una propuesta de Clara Zetkin en la Internacional de Mujeres Socialistas en 1910. Y salimos a luchar las mujeres, bueno, yo no, por supuesto, no tengo tantos años, pero salieron a luchar las mujeres por sus derechos laborales, sobre todo el 8 de marzo de 1911. Y bueno, y sin duda el incendio de la fábrica de Triangle en Nueva York, donde mueren 127 mujeres, 143 personas, y que era porque estaba cerrado para que ellas no salieran a fumar ni a comer. Entonces estaban encerradas porque trabajaban 15, 16 horas encerradas en la maquila. Y que se haya incendiado justamente 17 días después de que salen todas las europeas a luchar por sus derechos laborales, marca un hito para que justamente el 8 de marzo se mantenga hasta el día de hoy como un día de lucha por nuestros derechos. Como un trabajo esclavo además. Sí, porque además las mujeres tenemos toda esa carga del trabajo no reconocido, que es el trabajo del cuidado de la vida, que es el trabajo, nosotros trabajamos en la calle, hacemos estos trabajos formales que también hacen los hombres, pero en su mayoría hacemos los trabajos de la casa, y los trabajos de la casa son los que mantienen al mundo andando, porque bueno, porque criamos a los hijos y las hijas, los educamos, cuidamos a los enfermos, mantenemos a la gente alimentada, a toda la gente alimentada, las cuidamos cuando están enfermos o enfermas, cuidamos a los ancianos y las ancianas. Digamos, eso que hablamos de la doble y a veces de la triple jornada, es una realidad. Y bueno, por eso es que nosotras propugnamos por una economía feminista, una economía que en vez de poner el capital en el centro, ponga la vida en el centro. Claro. Con respecto a esto, algunos países han avanzado en que el trabajo de la mujer en el hogar debería ser reconocido. Hablemos de esas luchas. Cuando lo miras en retrospectiva, seguramente en muchas cosas se ha avanzado. Pero ¿cuánto falta, Daniela? Bueno, mucho. Nada más por hablar de Venezuela. Venezuela fue el primer país que reconoció el trabajo del hogar como un trabajo. Bueno, ¿El primer país de América Latina? El primer país del mundo, si no me equivoco, porque en la Constitución del 99 está el artículo 88 que dice que el trabajo del hogar es un trabajo que genera riqueza para la nación. Entonces eso ya reconocer el trabajo del cuidado como un trabajo que genera riqueza, como un trabajo que es trabajo, ¿no? Pero bueno, pero lo Aquí que pasa... diría Daniela, es que es un trabajón. Es un trabajón. Es un trabajón. Exacto. Pero bueno, lo que no ha significado es políticas públicas constantes, digamos. Es porque es muy difícil. Yo me acuerdo que bueno, que se mida el PIB que generamos las mujeres con el trabajo de cuidado. Sería importante, ¿no? Es decir, cuánta riqueza realmente generamos las mujeres. Por eso es que las mujeres decimos que las verdaderas esclavas del sistema somos las mujeres, porque la masa trabajadora
tiene una paga, está explotada, puede ser, tiene una paga. Pero las mujeres no, las mujeres somos esclavas del sistema. A nosotras nadie nos paga por ese trabajo. Entonces, justamente por eso decimos que no hay nada más contracultural, contra el sistema patriarcal, contra el sistema de dominación, que una feminista. Por supuesto. Y por eso en algunos sectores, sobre todo los conservadores, son tan atacadas. Claro, porque... Pero en eso también, ¿cuánto han avanzado? Planteémoslo desde nuestra América Latina. Los hombres y los compañeros y acompañantes de este proceso, estamos viendo que van evolucionando. Los encontramos con hombres que van evolucionando. Sí, las masculinidades se van deconstruyendo, ¿no? Sí. Se han ido deconstruyendo, ya vemos otras miradas. Además que, bueno, las feministas tenemos muy claras que aunque lo que se llama la persona que está en el centro de la lucha feminista o los sujetas que estamos en el centro de la lucha feminista somos las mujeres, no vamos a poder construir una sociedad más justa si los hombres no desconstruyen sus privilegios y ceden los privilegios, ¿no?, con los que nacen. Aunque claro, también podríamos decir que, bueno, que ningún sector que nace con privilegios lo entrega sin luchar, ¿no? Pero bueno, pero las mujeres y las feministas tenemos ya 200 años de lucha y hemos logrado muchas cosas. Y falta mucho, sobre todo en el derecho a decir sobre nuestro cuerpo. Sobre este tema del decidir sobre nuestro, ¿no?, cuerpo, nuestra propia intimidad, nuestra vida, lo que deseamos hacer con ella. Hay países que estamos viendo cómo se ubican a la vanguardia desde nuestra América Latina para el mundo. Argentina, por ejemplo. ¿Qué otros países están avanzando en ello? Porque a partir de esta lucha de todas las mujeres en la calle, desde hace muchísimos años, eso ha logrado convertirse en política pública. Sí, efectivamente, bueno, el primer país que realmente despenaliza el aborto en América Latina es Cuba, en 1968, ¿no? La gente lo olvida, la gente no, a veces no se da cuenta de eso, igual que, bueno, que el primer país que despenalizó el aborto en el mundo fue la Unión Soviética en 1920. Pero luego vino Uruguay en 2011, después Argentina, ahora Chile, Colombia, que lo despenalizan de manera por tiempo, ¿no? Por de manera tiempo. parcial. No, por tiempo, es decir, que tú puedes solicitar antes de las 12 o de las 14 semanas. En el caso de Cuba hasta las 8 semanas, pero bueno, es por tiempo. Pero por las 3 causales, que son incompatibilidad del feto con la vida, violación o incesto, o peligro de salud o muerte de la madre, la mayoría de los países de América Latina lo tienen despenalizado en las 3 causales. Solo faltarían de Sudamérica, solo faltarían Paraguay y Venezuela, que solo tenemos una causal. Y en el caso de Centroamérica y el Caribe sí es un poco más dramático porque, bueno, casi toda Centroamérica, excepto México, Costa Rica, Belice, lo tienen penalizado, y República Dominicana. Que bueno, que además para Centroamérica es un verdadero dolor las historias que vemos de niñas violadas, por ejemplo, que quedan en embarazo y las mandan a la cárcel cuando por alguna razón no, inclusive en El piensan Salvador, por lo menos, o informan a sus familias que desearían abortar. En El Salvador, por ejemplo, mujeres que han tenido abortos naturales han ido presas, ¿no? Además que, bueno, que la pena en Venezuela es de 6 meses a 2 años, mientras que la pena en El Salvador es como la del asesinato, es decir, que llega a 25 años, llega a niveles realmente difíciles de creer, ¿no? Entonces es muy dramático, llega a ser muy dramático. Porque, bueno, porque no solamente es que hayas interrumpido voluntariamente el embarazo, sino que se haya interrumpido el embarazo sin que lo hayas deseado. Por un asunto biológico. Por un asunto biológico, claro. Por un asunto de otra índole médica, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, la lucha por la despenalización del aborto ha significado para América Latina
que sea justamente los feminismos latinoamericanos los que impulsen la cuarta ola feminista, que son además que bueno, que ponen en el centro el tema del cuidado, que ponen en el centro el tema del derecho de las mujeres a nuestro cuerpo, y que además incluye cosas como la decolonización, el feminismo decolonial, el feminismo desde otra mirada. Por ejemplo, para las feministas latinoamericanas, hablar de la lactancia materna está muy bien. Nosotras hemos impulsado la lactancia materna porque además tiene que ver con nuestra cosmovisión de la vida que viene de los pueblos originarios. Pero si tú le hablas a una feminista de repente europea del derecho a la lactancia, te dice, bueno, pero la lactancia es también una forma de esclavizar a las mujeres, de ponerlas al cuidado, de que no crezcan. Entonces, los feminismos latinoamericanos le hemos dado una nueva cosmovisión a los feminismos en general, como lo hicieron en los años 60 y 70 los feminismos negros en Estados Unidos. Que fueron muy disruptivos. Quiere decir entonces, Daniela, que hay una agenda latinoamericana. Hay una agenda latinoamericana feminista. Claro, la feminista... hay una cosa muy particular que tenemos, ¿no? Que es que el diálogo entre lo que sucede en la calle, lo que sucede en las redes sociales, lo que sucede... hay un diálogo con la academia y con la política, ¿no? Con la política que está en constante movimiento. No pasa con otros movimientos que son como más hegemónicos, ¿no? Es decir, que tienen una agenda muy cerrada, sino que es una agenda muy abierta y que cosas como tan particulares como hicieron las chicas chilenas aquel 25 de noviembre con un violador en mi camino, puede modificar la agenda de medio continente. Entonces hay un diálogo constante que viene de la gente, que viene de las mujeres en la calle, que viene de sus necesidades. Y esa creo que es la particularidad de los feminismos, que hace que crezca con una solicitud constante de nuevas políticas públicas que hagan que nuestras condiciones y nuestras oportunidades se igualen cada vez más con las de los hombres, ¿no? Y este músculo en las calles está además transversalizado por mucha gente joven. Sí, muchísimas chicas jóvenes, porque en Tinta Violeta la mayoría de las chicas tiene entre, no sé, 19 y 32, 34 años. A mí me impresiona mucho porque yo soy de otra generación. Somos de otra generación. Sí. Donde además ser feminista era ser la bruja del cuento, la bruja, bruja de la historia. Era un pecado, era una tipa que éramos unas tipas que queríamos, no sé, comernos a los hombres o qué sé yo. Y estas chicas han logrado una cosa hermosísima, ¿no? Y es posicionar al feminismo como un cambio de modelo cultural de nuestras sociedades, ¿no? Y hacerlo además irrumpir en la política no desde la lucha por el poder, sino desde la lucha por los derechos. Y eso... Esa es una diferencia clave para entrar al punto de la política, que además lo planteábamos en los titulares a manera de pregunta. ¿Cuál es nuestro hoy? Hoy es nuestro rol en la política, pero una cosa es desde las esferas de poder y otra desde las bases que logren crearse políticas públicas. Sí, efectivamente, yo creo que las feministas no como movimiento, no pujamos por la disputa del poder electoral, del poder en esos términos, pero sí disputamos con mucha fuerza la política pública hacia las mujeres y hacia la sociedad toda, porque hablamos de la crianza, por ejemplo, desde dónde criamos, desde dónde estamos educando, nos cuestionamos, las feministas nos estamos cuestionando
lo que la cultura de dominación hegemónica, patriarcal, y nuestra propuesta de cambio no viene de la obtención del poder, sino del cambio cultural que podamos hacer en nuestra sociedad. Claro, te entiendo, no necesariamente porque una mujer llegue a un cargo de poder, el que sea, desde lo local, regional o lo nacional, implique que hayan cambios para todas las mujeres y se representen ello. Eso sería lo ideal. Pero ¿por qué también no pensar en esto? Entonces, que este movimiento avance a lograr estos escenarios de poder. Claro, pero tiene que ser en un diálogo con estas mujeres de la política. Es decir, tiene que haber un diálogo de las mujeres de la política con las mujeres en la calle, con las mujeres en los movimientos, con las mujeres en las academias, ¿no? Porque si están desconectadas, estas mujeres de la política están desconectadas del movimiento de base, no es mucho lo que se crece, no es mucho lo que significa para toda la colectividad de mujeres. Pero sí, creo que es algo que se está logrando, ¿no? Es algo porque cada vez la fuerza que tenemos las mujeres en la calle hace que no sea posible invisibilizar nuestra agenda. Y claro, porque realmente nosotras, creo que más que casi ningún otro movimiento, sabemos que los derechos y los privilegios hay que arrebatarlos, y hay que arrebatarlos con un debate público. Y en Entonces, claro, y en este momento de una crisis del capital, en esta manera como la conocemos, neoliberal, extremadamente salvaje, ¿cuáles son las discusiones que hay dentro del feminismo? Mira, Lo cual no nosotras- quiere decir que este modelo vaya a acabarse hoy, pero ¿cuál es el debate que hay al respecto? Nosotros hablamos de la economía feminista, como te contaba al principio, Sí. que tiene que ver además con eso, con poder poner la vida en el centro, ¿no? Y para poner la vida en el centro tienes que crear, tienes que construir lo que nos han puesto en la cabeza, ¿no? Porque bueno, significan jornadas laborales diferentes, porque tiene que ver con los tiempos necesarios para cuidar también a los otros, no solamente para producir, porque también cuidar a los otros y las otras es producir. También que El tema que salarial el también. tema y la colectivización del poder dentro de las empresas, ¿no? Es decir, que las mujeres, por ejemplo, también tengamos tiempos para el descanso, tiempo para cuidarnos, pero que además haya un diálogo constante de hacia para dónde van las ganancias, ¿sabes? Es decir, la economía feminista tiene mucho que ver con la economía circular, pero entendiendo que el tema del cuidado tiene que existir, que tiene que estar presente, porque bueno, porque somos las mujeres las que cuidamos y no podemos como obviarlo, ¿no? Como actualmente. Nosotras tenemos la misma jornada laboral que tienen los hombres, pero al final nosotras tenemos una jornada mucho más extendida. Los hombres llegan y en su mayoría descansan, nosotras no descansamos. Entonces, tomar en cuenta esos tiempos, ¿no? Claro, todo esto además implicaría, volvemos al punto de qué hacer para que se conviertan en una política. Por ejemplo, Venezuela dentro de la Constitución es ejemplarizante con respecto a lo que significa toda nuestra América Latina. Allí, por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, en la Constitución venezolana tenemos artículos importantes. Bueno, el artículo 88 para nosotras fue en su momento importantísimo, reconocía el trabajo del hogar. Está el artículo 76 también de la Constitución, que habla de la planificación familiar. Es decir, según ese artículo ya Venezuela debería tener despenalizado el aborto porque habla del derecho de mujeres y hombres a la planificación familiar. Ahora, sin duda, nosotros, al igual que casi toda América Latina, tenemos un gran problema en la política pública y es nuestra costumbre al derecho romano, ¿no? Que todo lo queremos resolver con una ley. Todo lo queremos resolver con una ley y las leyes no resuelven los problemas. Los problemas los resuelven leyes conjugadas con políticas públicas que
se vaya modificando a medida que se va modificando la sociedad. Entonces, creo que tenemos que trabajar más en cómo viabilizamos la política pública en función de la legislación que tenemos. Nosotros tenemos una de las leyes orgánicas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia más avanzadas del continente, pero no tiene reglamento. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque Claro. el reglamento Hay mucho hace trabajo, que, por y hay supuesto, mucho trabajo por hacer. muchas cosas por por hacer. ejemplo, que la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, es una ley de avanzada en su capítulo 6º, da una movilidad laboral a las personas que tienen a su cuidado personas con discapacidad con discapacidades para poder sustentarse a sí mismos. Eso no lo tiene ninguna ley, ¿no? Una movilidad laboral de por vida. Es una ley de avanzada, con una discriminación positiva sobre el cuidado de la vida. Pero tenemos que convertir eso en políticas públicas. Y ahí es donde entran los reglamentos, donde entra también la voluntad de continuidad en ciertas políticas, y eso creo que es lo que tenemos que fortalecer. Claro, en toda nuestra América Latina en general. Hay otro tema, y no quiero dejar de plantearlo antes de despedirte, y es no solamente el hecho de ser mujeres, sino también lo hemos visto en la pandemia, además, con un nivel tan exacerbado, el racismo sobre las comunidades y las mujeres negras, las mujeres afro, las mujeres indígenas. Hay una cantidad de ejemplos en nuestra América Latina. Este es un debate que se debe dar, que aún no está establecido, porque en algunos países, mira por ejemplo ahora lo que pasa en Perú, lo que pasó en 2019, con la agresión a las mujeres indígenas, a las mujeres afro que salían a protestar, o así ni siquiera lo hicieran. Y estamos llenos de ejemplos en nuestra América Latina. Mira, sin duda el feminismo comenzó siendo muy blanco y muy privilegiado, pero irrumpieron las mujeres afro en Estados Unidos y empezamos a hablar de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, es que el feminismo no es feminismo hoy en día si no toma en cuenta las diferencias de clase, las desigualdades que generan esas diferencias, ¿no? Porque genera desigualdades completamente distintas. Es distinto ser una mujer blanca, heterosexual, digamos, de la burguesía o con privilegios, que una mujer afro o una mujer indígena, rural, sin privilegios de clase. Entonces, ya el feminismo hace muchos años que habla de interseccionalidad, de que los feminismos tienen que ser interseccionales. Sin duda, hace 200 años, hace 150 años, los feminismos fueron blancos, privilegiados, sobre todo en el movimiento sufragista, pero no en el movimiento que luchó por los derechos laborales. Y las diferencias de las luchas las tenemos que reconocer, porque es mucho más desigual la vida para una mujer rural, una mujer campesina, una mujer indígena, que para una mujer urbana, con acceso a servicios, a educación, claro. Blanca, ¿verdad? Inclusive también que probablemente ni siquiera piensa que es por el hecho de ser mujer, se han violado algunos derechos o ha sido vulnerable, porque tal vez no lo ha sentido de esa manera. Como pero si una todas mujer las mujeres rural. somos vulnerables, ¿no? No, claro que sí, solo que te digo que tal vez no lo ha pensado por esa diferenciación. Exacto, pero sin duda las mujeres indígenas, las mujeres que tienen desigualdades que acrecientan las diferencias y además el acceso a oportunidades, condiciones, derechos, la lucha que les toca es el triple que las que estamos aquí, ¿no? Ahora nos toca a todas reconocer esas diferencias. Eso es muy importante. Reconocer en la diferencia. Reconocernos en las diferencias y luchar por todas. Y bueno, nosotros siempre decimos, no se deja ninguna mujer atrás. Y bueno, y vamos
caminamos a la velocidad de la que está más atrás, ¿no? Entonces, porque nosotras desde los años 70, 80 reconocemos esas diferencias y sabemos que las desigualdades son mucho más profundas cuando hay, ¿no? Y en este momento la brecha de esas desigualdades es extremadamente grande. Es muy grande, Es muy grande. es muy grande, es muy grande y bueno, y las mujeres, las feministas en particular, luchamos por todas, o por lo menos lo intentamos. Muchísimas gracias, Daniela. Te despido con esta reflexión. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.